Bienvenidos a su podcast AFI Crime, donde yo, Fernanda Hernández, en esta ocasión les pediré viajar conmigo 79 años atrás hasta Alcolu, ciudad de Carolina del Sur, en Estados Unidos, para relatarles el muy triste y terrible caso de George Stinney Jr., un niño afroamericano de 14 años, quien fuera condenado a pena de muerte en la silla eléctrica por 2 cargos de asesinato contra 2 niñas blancas de la región, y su estrecha relación con la criminalización. Quédense conmigo. Comencemos. En marzo de 1944, en la ciudad de Alcolu, en Carolina del Sur, fueron encontrados los cadáveres de 2 niñas de 7 y 11 años de edad, pertenecientes a Betty June Binnicker y Mary Emma Thames, a unos cuantos metros de la iglesia bautista Clarendon. La persona responsable de los asesinatos utilizó una viga de madera para golpear a las menores en la cabeza con ella, pues esta fue encontrada a pocos metros de los cadáveres cubierta de mucha sangre. Las niñas fueron encontradas con agujeros en sus cráneos por el impacto de los golpes, entre otras lesiones. Aunque se documentó que la niña pequeña no tenía indicios de haber sufrido abuso sexual, la más grande de ellas presentaba genitales levemente mayugados, como lo comentó el forense en su declaración. En la década de los 40, el racismo y las leyes segregacionistas predominaban sobre todo en el sur del país, Estados Unidos, como lo fue en este caso en Carolina del Sur. Las vías del tren marcaban la frontera entre la zona de los blancos y las casas de los trabajadores negros. Una tarde, Betty y Mary salieron en sus bicicletas en búsqueda de flores silvestres para preparar té, cruzando la frontera que dividía ambas zonas. Para seguir en su búsqueda, unos metros más adelante se encontraron con George Stinney y Amy, de 14 y 10 años respectivamente, quienes cuidaban el ganado de su familia. Mary y Betty se detuvieron a preguntarle a aquel niño en dónde podían encontrar las plantas que buscaban. Él, amablemente, les dio un par de indicaciones y las 2 pequeñas siguieron su camino, para nunca más verlas de nuevo con vida. Según fuentes policiales, la última persona que tuvo contacto con las 2 jóvenes fue George Stinney, quien después de haber sido sometido a un cruel y brutal interrogatorio en el que confesó el crimen, fue arrestado y presentado como culpable de doble asesinato. Esto según el Departamento de Archivos e Historia de Carolina del Sur. La comisaría responsable de la investigación de este caso añadió que en su supuesta declaración, George confesó que había matado a la niña pequeña para violar a la mayor, para posteriormente asesinarla. Sin embargo, nunca hubo un registro escrito de esta supuesta confesión. El juicio fue llevado a cabo en menos de un mes, después del arresto de George, y solo duró 2 horas, pues la defensa del acusado no hizo nada debido a que el abogado defensor nunca llamó a declarar a ningún testigo, sin mencionar que en el jurado no hubo personas afroamericanas, ni siquiera el abogado del joven lo era. Inclusive durante el procedimiento judicial, la comunidad afroamericana no pudo entrar en la sala, tampoco la familia de George Stinney, quienes tuvieron que permanecer lejos gracias a las amenazas. ¿Y el veredicto? Bueno, el jurado por unanimidad declaró al acusado culpable y condenó al niño a la silla eléctrica. No creo que alguien que fuera declarado culpable de un asesinato deba ser exonerado, declaró así el gobernador del estado, Olin Johnston, quien apoyó la decisión de la Cámara y quien era el único que podía hacer algo para ayudar a George y a toda su comunidad. El 16 de junio de 1944, solo 83 días después del asesinato de las niñas, George Stinney fue sometido a la pena de muerte en la penitenciaría estatal de Carolina del Sur. Su muerte fue espantosa, injusta y tortuosa. George medía apenas 1,55 metros y pesaba solamente 40 kilos. En su ejecución, tuvieron que sentarlo encima de una Biblia para poder aplicarle los electrodos. George Stinney tiene el muy triste y desafortunado récord por ser la persona más joven de Norteamérica en ser ejecutada por el Estado como parte de su condena. En 2014, después de investigaciones, se pudo demostrar la inocencia de George. Demasiado tarde, ¿no creen? Contar esta historia deja un mal sabor de boca,
pero también muchas preguntas como ¿por qué George se declaró culpable? ¿Por qué nadie en el sistema de justicia hizo la debida investigación? ¿Había alguien que pudiera ayudar al niño y defenderlo? ¿Por qué el Estado condenó a un menor como adulto que además era inocente? ¿Por qué a George? Lamentablemente, casos como este nos ayudan a entender procesos sociales como la criminalización, que claramente se puede ver reflejada en este caso. ¿Pero qué es la criminalización? La criminalización es considerar acciones que pueden ser comunes como acciones criminales. Es decir, el decidir y decir cuáles son las conductas criminales y cuáles no. ¿Pero quién decide estas cosas? Bueno, partimos ahora de la idea del poder político, de todas aquellas instituciones que facultadas para crear leyes penales, crean sus tipos y sus sanciones. Existen dos tipos de criminalización, la primaria y la secundaria. La primaria se genera a través del Estado y la tipificación de las conductas, es decir, los legisladores y la estructura gubernamental deciden qué actos humanos serán delitos, sancionados y tipificados, lo que un ciudadano común no hará. En el estado de Carolina del Sur, en 1944, los menores eran sometidos a juicio y sentenciados como adultos, a diferencia de hoy. Sin embargo, aún hay similitudes en su ley estatal penal. En el título 16, Crímenes y Ofensas, capítulo 3, Ofensas contra las personas, establece la diferencia entre homicidio y asesinato. En la sección 16.3.10, define el asesinato como el matar a una persona con malicia, con dolo. El caso de George se dio durante el Código de 1942, 1101, que ha sido modificado. Para hoy la sección 16.3.20, que habla de la sanción, establece como castigo la pena de muerte a cualquier persona que haya cometido asesinato. El lamentable asesinato de Betty y Mary fue una conducta propia de la criminalización primaria, ya que el Estado la penaliza y encontramos la tipificación en el código. Pero es momento de explicar por qué George fue sentenciado. La criminalización secundaria se da cuando estas instituciones de poder eligen quiénes reciben justicia y quiénes no, quiénes son culpables y quiénes no. Según el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, el racismo determina la suerte de algunas personas, abocándoles a servicios peores, menores oportunidades, además de un desprecio generalizado y doloroso. El racismo conlleva exclusión, discriminación, odio y conflicto, y este comité busca que Estados Unidos adopte medidas inmediatas y tangibles para eliminar el racismo estructural en el país. Según la organización Human Rights Watch, la familia blanca promedio en Estados Unidos tiene un patrimonio aproximadamente 8 veces mayor al patrimonio de una familia negra promedio. En Estados Unidos hay casi 2 millones de personas encarceladas y la cantidad de personas negras que está en prisión triplica la cantidad de personas blancas. En 2020 había aproximadamente 580,000 personas sin vivienda. De ese total, 39% eran negras, aun cuando la comunidad negra en Estados Unidos representa el 12% de la población. Aunque las personas negras y blancas muestran tasas similares en consumo de drogas, las personas de la comunidad negra son encarceladas por delitos relacionados con drogas en una tasa que equivale a 5 veces las de las personas blancas. Eso antes y ahora. Pues George Tinney y su familia pertenecían a un grupo vulnerado y minoritario, en una época donde gobernaba la violencia racial. El culpable del asesinato fue un hombre blanco, dueño de un aserradero con poder económico en la comunidad. Además, el sistema de justicia, hasta el propio gobernador, necesitaban un chivo expiatorio que demostraba que cumplían con su trabajo y que las barreras entre blancos y negros eran necesarias, que demostrara que los negros eran los criminales. Y George estaba ahí. Solo George, sus 14 años, su inocencia y un sistema penal que criminaliza no solo en leyes, sino en prejuicios. Criminalización primaria y secundaria juntas para demostrar cómo funcionan y cómo afectan a todos de diferente forma. A veces la justicia no es ciega. Esperamos les haya gustado mucho este episodio. Para realizarlo, el apoyo bibliográfico fue en las revistas electrónicas Confilegal e Infobe, en la Ley Estatal Penal del Estado de Carolina del Sur en Estados Unidos, los artículos publicados en las páginas oficiales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas y la organización Human Rights Watch. Gracias por acompañarnos una vez más. La investigación de este caso a cargo de Ángel Velázquez y Adriana Zamarripa,
Guión por Jan Flores y Fernanda Hernández. Edición Alexa Belmontes. Hasta pronto.